Un saludo para todos y les damos la bienvenida a esta nueva lección sobre la Biblia. Hoy veremos la parte 2. La Biblia, vamos a hacer un repaso sobre lo que vimos la clase pasada. Dice nuestra lección pasada, que es la palabra de Dios, que las escrituras son inspiradas por Dios y con las escrituras o con la Biblia podemos conocer a Dios porque Él se revela, es decir, nos permite verlo y conocerlo a través de las escrituras. Y también debemos considerarlo como un libro sobrenatural. ¿A qué nos lleva a entender esto? Nos lleva a entender que si yo quiero conocer a Dios, debo leer la Biblia, porque la Biblia o las escrituras me van a hablar del carácter de Dios, de lo que le gusta a Dios en mi vida, de lo que le desagrada a Dios y de la forma como Él actúa. Y ya no vamos a estar creyendo a lo que dice una u otra persona o a lo que nos enseñaron quizás y escuchamos hablar a otros, sino que vamos a conocer de primera mano, lo vamos a conocer a Él de primera mano. Segundo elemento importante al ver todos estos puntos es que yo no puedo leer la Biblia, considerarla como un libro normal. Por lo tanto, al considerarla como algo sobrenatural, voy a entender que va a fortalecer mi espíritu y va a alimentar mi espíritu. Si yo entiendo que necesito alimento espiritual y que la Biblia, las escrituras son ese alimento, pues vamos a ser unas personas que vamos a leer, porque si no el espíritu va a dejar de alimentarse y algo que se deja de alimentar, pues eventualmente pierde fuerza, vigor y pierde vida. También veíamos un texto base, 2 de Timoteo 3:16, y nos dicen que toda es útil. Todas las escrituras son útiles y nos centrábamos en que toda y no parte de ella y no dice este nuevo pacto es útil o lo último que vamos a escribir es útil, sino que nos habla de que toda es útil para enseñar. Y si la palabra de Dios dice que toda es útil, pues entonces ya todos esos comentarios, ideas que teníamos en nuestra mente de que, pero a mí me dijeron que tal cosa ya no aplicaba, que tal otra ya no, que esto, etcétera, etcétera. Sabemos que van a tener una aplicación en nuestra vida, quizás no de la misma manera o ejecutada de la misma forma como lo vemos en algunos fragmentos o partes del Antiguo Testamento, pero la esencia permanece. Eso fue lo que vimos la lección pasada. Si quizás tú no lo has visto, te invito a que le pidas a tu maestro el video pasado y que mires en la plataforma que estés manejando si quizás ya te lo repartieron y simplemente falta es que tú lo veas. ¿Listo? Vamos a iniciar con un texto base, segunda de Pedro 1:21, segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 21. Quiero que te vayas allí a la Biblia. Recuerda, aunque tú lo veas en la pantalla o en el video, es importante que te vayas a la palabra de Dios porque vas a ser y vamos a ser personas que nos apoyamos, no en que me dijo tal persona, no en que lo vi en tal video, no. Nuestra confianza debe estar en la Biblia, que tú puedas decir sí. Yo lo leí en la Biblia. Segunda de Pedro 1, y allí en el verso 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, esta palabra que nosotros vemos realmente no se hace para alguna persona en específico. Esta palabra ha sido revelada para todos y cada uno de nosotros y no fue traída por voluntad de alguna persona. No fue que una persona dijo, pues voy a traer estas santas escrituras o voy a ponerme a escribir esta cantidad de cosas porque yo quiero. No, cuando dice que nunca fue traída, quiere decir que por más que quisiese, no podía, no tenía la misma efectividad y que en sí fue inspirada por el Espíritu Santo, lo que nos ratifica uno de los puntos que veíamos la clase pasada. ¿Listo? No es por voluntad humana, quiere decir que no se puede traer para satisfacer mis deseos, mis ideas, mi pensamiento, sino que por el contrario es totalmente controlada e inspirada por Dios, en este caso por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver unos aspectos doctrinales e históricos de la Biblia. Unos aspectos que son doctrinales, es decir, básicos, e históricos, es decir, a lo largo de la historia que nos trae la palabra del Señor.
Un primer elemento, y allí lo puedes ver en tu pantalla, si quizás puedes verlo o solo estás escuchando, pues el primer punto es la Biblia da por hecho la existencia de Dios. La Biblia da por hecho la existencia de Dios. En este sentido, debemos comprender que no busca defender, ratificar, que las escrituras no buscan defender, afirmar, argumentar la existencia de Dios. No, simplemente la da por hecho, bajo el entendimiento de que Él es el Rey, de que existe y que es Dios, pues eso es suficiente ¿para qué? Para hablar de Dios y de todo lo que Él hace y de sus maravillas. El segundo punto, la Biblia ha sido traducida, eso es un hecho histórico. La Biblia ha sido traducida en más idiomas que cualquier otro libro. ¿Listo? Esto es algo histórico y es que las escrituras es destacable que ha tenido innumerables traducciones a otros idiomas, el inglés, el italiano, el propio español, el francés, coreano, diferentes idiomas, la Biblia o las escrituras se ha traducido. Si preguntamos o queremos saber originalmente en qué idioma se escribió la Biblia y anótalos allí, si voy muy rápido, tú le das pausa al video y lo vas anotando, pero en el original, si alguien dice, pero primero, ¿en qué se escribió? Pues se escribieron en tres idiomas fundamentales. El hebreo, que es el Antiguo Testamento, fue escrito en su mayoría en hebreo y algunos fragmentos en el arameo, y el Nuevo Testamento, que fue escrito en el griego. Por eso tú escuchas hablar a algunos predicadores que dicen, en el original en hebreo significa tal cosa, en el original en griego significa tal otra. ¿Por qué? Porque la Biblia o las escrituras pues fueron escritas por personas que hablaban ese idioma, por lo tanto lo escribían en ese idioma. ¿Cuáles eran esos idiomas? Repite conmigo, hebreo, arameo y griego. Otro de los hechos históricos. Es uno de los libros más antiguos del mundo. Es uno de los libros que tienen mayor antigüedad, que está dentro de esos libros que fueron redactados, fueron escritos desde hace mucho tiempo, tanto así que no eran como los conocemos ahorita, eran unos rollos realmente, y unos rollos de pieles donde se dejaba registrado y consignado esa palabra, y eran unos rollos de continuo. Así que lo que estamos viendo es que la Biblia es uno de los libros más antiguos que nosotros podemos ver. Algunos fragmentos datan de 4000 años antes. Entonces, podemos evidenciar en esto que aún siendo un libro tan antiguo, tiene unas respuestas para unas preguntas que son muy actuales. ¿Listo? Es importante que podamos ver la relevancia o algo tan trascendental, esa es la palabra que tenemos. Y es que sin importar qué tan antiguo sea, pues allí sigue siendo muy actual para nosotros. Y encontramos unas respuestas a unas preguntas que quizás muchos se hacen. Y encontramos la respuesta de dónde vengo, y muchos se preguntan, y la ciencia ha querido buscar de dónde proviene el ser humano, cuáles fueron sus inicios, pero allí en la Biblia, las escrituras están consignados de dónde venimos. También por qué estoy aquí, allí las escrituras tienen un propósito, te lo muestran que tú y yo tenemos un propósito en Dios, que es necesario hablar con Él para conocerlo, pero la Biblia nos habla de un propósito, de ser predestinados. ¿A dónde iré después de la muerte? Es otra de las respuestas que tiene las escrituras para guiarnos y darnos una luz de qué hay después de este periodo corto de vida que tenemos acá en la tierra. Otro elemento fundamental es ese propósito o el tema central de la Biblia. Lo vemos por acá abajo, déjame yo acerco un poquito para que lo puedas ver. Dice, el tema central es uno, lo puedes ver allá abajo en tu pantalla. El tema central es uno. Y acá al final decimos la salvación. Debemos comprender que el Señor hizo toda una organización
para que tú y yo pudiéramos tener salvación, para que tú y yo podamos tener un reino en el cual estar, vivir y disfrutar aún en la tierra, pero mucho más tener esa promesa de estar en ese reino inconmovible cuando volvamos a reunirnos con nuestro Señor. Así que si queremos saber cuál es ese plan o tema central de la Biblia, de las Escrituras, pues es la salvación, es venir a rescatar, es un plan de rescate, es un plan de restablecer, de poner orden. Y eso es importante saberlo porque nosotros somos parte de ese orden en el cual Dios quiere colocar. Entonces allí tenemos unos aspectos que son doctrinales y que son también históricos. Para que te los aprendas, por favor, los repases, vas a estar allí muy atento para que puedas, más que ver y ver videos, entender por qué es importante todos estos hechos. ¿Listo? Vamos a hablar sobre la estructura general de la Biblia. La Biblia tiene una estructura. ¿Qué es una estructura? Son las grandes partes de algo. Es como una casa. Una casa tiene una estructura, los cimientos, las columnas, etcétera. Pues la Biblia también tiene una estructura. Vemos la Biblia, pero esa Biblia está compuesta por diferentes libros, libros y cartas. Sí, vemos que está el libro de Deuteronomio, el libro de Génesis, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel y así muchos libros y también muchas cartas. Entre cartas y libros tenemos en total, repite conmigo, 66 libros. 66 libros. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 66. Es uno solo, pero está compuesto por 66 libros. Y este libro tiene unas secciones que son importantes, relevantes o significativas, es decir, que es importante mencionarlas. Número uno, tiene el antiguo pacto que va desde Génesis, y quiero que mires allí tu Biblia, en Génesis hasta Malaquías. Esos son el antiguo pacto. Después, quiero que vayas allí a tu Biblia, siguen los evangelios, que tienes allí a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Esos son los evangelios. Y después tienes ese nuevo pacto, es decir, donde se habla de ese pacto y que es, pues ese es el libro del Nuevo Testamento. Podemos hablarlo desde el último evangelio o incluso desde el primero. ¿Listo? Desde el primero de los evangelios. ¿Qué es importante comprender de este punto en particular? Número uno, que es de destacar, 66 libros escritos por diferentes personas, pero todos tienen una línea o una cohesión allí que los une. Tres secciones significativas. El antiguo pacto nos habla de eso que hizo el Señor, nos habla de ese pacto que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Después se genera un nuevo pacto en el que el Señor cumple con la ley, cumple con todos los elementos de la ley, pero nos entra en un nuevo pacto y hace por último, digamos que por una vez y por todos, hace un único sacrificio, el cual es totalizante y ya no es como quizás se hacía antiguamente, que se tenía que cortar un cabrito por la mitad, o que se tenía que llevar expiación, o que se tenían que llevar ofrendas y que la sangre se tenía que derramar. El Señor dice, bueno, yo hago un nuevo pacto en el cual yo cumplo con la ley, yo mismo soy ese cordero que quita el pecado del mundo, mm, doy mi sangre, limpio con mi sangre el pecado, pero eso es por una vez y por todas, es decir, ya no hay que volverlo a hacer. Y así importante es cuando nosotros hacemos o cometemos un pecado deliberadamente, pues ya no hay más corderos que ofrecer, solamente una vez. Así que ese es el cuidado que debemos tener. Tres secciones significativas, repítelas conmigo: el antiguo pacto, número dos, evangelios y número tres, el nuevo pacto. Esa digamos que a grandes rasgos, la estructura que podemos ver de la Biblia. Entonces tenemos la Biblia compuesta por 66 libros. Esos 66 libros tienen unas secciones que son significativas, que serían el Antiguo Pacto, Evangelios y el Nuevo Pacto. Te vamos a ir dejando de tarea algunos elementos allí con tus profesores. Así que mantente muy atento para que puedas estar allí al día con las actividades y recuerda, hay que esforzarse, hay que sacar el tiempo, hay que entender lo valioso que es esto para nuestro espíritu y de esa manera poderlo
desarrollar de la mejor forma. Espero que esta clase haya sido mucha bendición para ti. Esperamos encontrarnos en un próximo espacio. Recuerda que este es el programa de discipulado del Departamento de Escuelas de Formación. Bendiciones para todos.